¿Alguna vez te has preguntado quién fue el ser que se atrevió a desafiar al mismísimo Hijo de Dios en el desierto? ¿Quién osó enfrentarse a Jesús cuando estaba en su momento de mayor debilidad física y espiritual? Durante 40 días y 40 noches, Jesús caminó en soledad absoluta, sin alimento, sin compañía, sin consuelo. Guiado únicamente por el Espíritu de Dios, se internó en un territorio árido y hostil donde la luz del sol quema y el silencio pesa como una piedra en el alma. Pero este no fue solo un acto de aislamiento, fue una cita divina, un enfrentamiento cósmico, una guerra espiritual que cambiaría el destino de la humanidad. Y allí, en ese terreno inhóspito, apareció un adversario, un ser astuto, calculador, que no usó cadenas ni espadas, sino palabras. Palabras cargadas de veneno, camufladas en lógica y verdad distorsionada. ¿Era simplemente un espíritu maligno más? ¿O era el mismísimo Lucifer, el ángel caído, el portador de la luz, convertido en enemigo eterno de Dios? La Biblia no deja esta pregunta sin respuesta. Y hoy, tú vas a descubrir la verdad detrás del tentador del desierto, porque esta historia no es solo antigua, es profundamente actual. Antes de adentrarnos en la identidad del tentador, es esencial comprender el contexto espiritual y simbólico que envuelve este evento. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue una coincidencia ni una acción del enemigo. Fue una misión ordenada desde lo alto. ¿Por qué el desierto? En la Biblia, el desierto representa un lugar de transformación, prueba y preparación. Fue en el desierto donde Moisés recibió los 10 mandamientos, donde el pueblo de Israel vagó durante 40 años antes de entrar en la tierra prometida, donde Elías escuchó la voz de Dios en un susurro suave. El desierto no es un castigo, es un laboratorio del alma. Y ahora, el mismo Dios que guió a Israel conducía a su Hijo para enfrentar algo mucho más profundo. Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, un número que conecta su experiencia con la historia de su pueblo. Un eco del pasado, pero con un propósito renovado. Esta vez no se trataría de una generación fracasando en su fe, sino del Hijo perfecto triunfando donde todos los demás cayeron. Durante este tiempo, Jesús no tuvo alimento, ni distracciones, ni voz humana alguna. Solo el silencio, el calor abrasador y la espera. Es importante destacar que el número 40, en el lenguaje bíblico, siempre alude a un periodo de prueba que antecede a un nuevo comienzo. Lo que sucedería en ese lugar seco y solitario no sería una anécdota más, sino el inicio formal del ministerio del Mesías. El Evangelio nos muestra que Jesús salió de ese lugar no solo como sobreviviente, sino como vencedor, listo para anunciar el reino de Dios con autoridad. Y para que eso ocurriera, tenía que pasar por lo mismo que todos nosotros enfrentamos, la tentación, pero no una cualquiera, la tentación más peligrosa del universo. ¿Quién fue exactamente el ser que tentó a Jesús en el desierto? La Escritura lo llama el diablo, pero esa palabra, en griego diabolos, significa acusador o calumniador. También se le llama Satanás, del hebreo Satán, que significa adversario. Pero surge la gran pregunta: ¿estamos hablando de títulos diferentes para un mismo ser o de entidades distintas? ¿Era este tentador simplemente un demonio cualquiera o el mismísimo Lucifer? Para responder esto, debemos retroceder en el tiempo. En Isaías 14:12 encontramos una de las referencias más famosas: «¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?». En latín, esa expresión es Lucifer, que significa portador de luz. Aunque el contexto de este pasaje parece referirse al rey de Babilonia, muchos estudiosos coinciden en que el lenguaje va más allá de lo humano. La arrogancia descrita, el deseo de ascender por encima de las estrellas de Dios, sugiere una caída espiritual colosal.
El profeta Ezequiel también ofrece pistas. En el capítulo 28 describe a un querubín ungido lleno de sabiduría y perfección, que fue expulsado de la presencia divina por causa de la iniquidad encontrada en él. Nuevamente, aunque el contexto menciona al rey de Tiro, la descripción se siente excesivamente espiritual y simbólica para ser solo terrenal. Jesús mismo afirmó en Lucas 10:18, «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Estas piezas, cuando se conectan, trazan la trayectoria de un ser que fue exaltado, que habitó en la gloria celestial, pero que cayó por orgullo y rebelión. Ese ser, el mismo que arrastró a una tercera parte de los ángeles con él, según Apocalipsis, se convirtió en el acusador de la humanidad. Lucifer no es simplemente un nombre decorativo, representa la distorsión de lo divino. Una criatura creada con esplendor que al intentar usurpar la gloria de su creador, se transformó en el enemigo de todo lo santo. Entonces sí, según el hilo bíblico y la tradición cristiana, el tentador del desierto no fue un demonio cualquiera, fue Satanás, fue Lucifer, fue el adversario máximo, y él conocía bien las Escrituras, los propósitos del reino, y a Jesús. Sabía que no podía enfrentarlo con armas humanas. Su estrategia sería mucho más peligrosa, usar la palabra de Dios contra el mismo Verbo encarnado. 40 días sin comer, 40 noches sin descanso. El cuerpo humano, en tales condiciones, comienza a flaquear. Los músculos duelen, la visión se nubla, el pensamiento se desacelera. Es en ese momento, en el límite absoluto de su resistencia física, cuando el tentador se acerca. No con gritos, no con amenazas, no con violencia, con palabras. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. A simple vista, no parece una sugerencia tan perversa. Jesús tenía hambre, tenía el poder, tenía la necesidad. ¿Por qué no saciarse? Pero aquí yace la trampa más sutil. Satanás no está simplemente sugiriendo un milagro. Está cuestionando la identidad de Jesús. No dice, eres el Hijo de Dios. Dice, si eres, es la misma estrategia que usó en el Edén, sembrar duda. Con Eva dijo, con que Dios os ha dicho. Aquí hace lo mismo. Cuestiona, insinúa, desafía. Y más allá del hambre, el verdadero ataque es contra la confianza total de Jesús en el Padre. La tentación apunta a una acción independiente, a un uso del poder divino, no para glorificar a Dios, sino para resolver una necesidad inmediata, sin consulta, sin oración, sin obediencia. La respuesta de Jesús es contundente. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Jesús no solo cita la Escritura, la encarna. Recuerda el maná en el desierto. Recuerda cómo Dios sustentó a Israel por 40 años, enseñándoles que su dependencia no debía estar en lo visible, sino en lo eterno. Con esta respuesta, Jesús demuestra algo radical. No estaba en el desierto para exhibir su poder, estaba allí para obedecer. Y así, con una sola frase, destruye el primer ataque del enemigo. No porque el hambre desaparezca, no porque se conviertan las piedras en pan, sino porque su fe no cede ante la necesidad. Satanás, toma nota, esta batalla no será sencilla. El Hijo de Dios no se quiebra con el estómago vacío. Su alma está llena de la voluntad del Padre. El tentador, al ver que Jesús no cayó ante el hambre, decide cambiar de estrategia. Ahora no atacará la necesidad del cuerpo, sino la profundidad de la fe. Si el primer intento fue cuestionar la identidad, el segundo intentará pervertir la confianza. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y te sostendrán en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Mateo 4:6. Esta vez, Satanás usa las Escrituras. Cita el Salmo 91, pero no lo hace fielmente. Omitiendo partes clave, convierte una promesa en un arma de tentación.
El texto completo dice, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Ese detalle omitido, en todos tus caminos, implica obediencia. La promesa de protección está condicionada a seguir la voluntad de Dios, no a actuar impulsivamente para ponerlo a prueba. Lo que Satanás sugiere es simple pero perverso. Lánzate, obliga a Dios a actuar, demuestra tu fe de forma espectacular. Pero esa no es fe, es manipulación. Jesús lo entiende al instante. Su respuesta es tan precisa como firme. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16. Tentar a Dios no es solo desafiarlo, es colocarlo en una situación donde debe intervenir para protegernos, no por su voluntad, sino por nuestra imprudencia. Una fe auténtica no necesita demostraciones teatrales, no necesita pruebas visuales. Descansa en el carácter de Dios, no en condiciones externas. Jesús, en su humanidad, podría haber buscado un acto milagroso que confirmara su filiación divina ante todos. Pero sabía que el camino del Mesías no era un espectáculo, era sacrificio, humildad y obediencia. En contraste con Israel, que tentó a Dios en el desierto dudando de su provisión, Jesús se mantiene firme. No exige señales, no reclama milagros, no se arroja. Demuestra que la verdadera confianza no fuerza a Dios, sino que se somete a Él. Satanás acaba de recibir su segunda derrota, y ahora sabe que si quiere hacer caer a Jesús, tendrá que ofrecer algo mucho más profundo. No necesidad, no duda, poder, gloriosa de todos los reinos de la tierra, sonido de fanfarrias lejanas, oro y ejércitos brillan a la distancia. Después de fallar 2 veces, el tentador abandona los rodeos, ya no insinúa, ahora ofrece, y lo que pone sobre la mesa es grandioso. Todo esto te daré, si postrado me adoras. Mateo 4:9. Es la propuesta más atrevida de todas. Una oferta directa de poder, gloria y dominio sobre el mundo entero. Jesús ve ante sí las ciudades, los tronos, las riquezas, los pueblos, todo lo que un imperio podría desear. El tentador no disfraza sus intenciones esta vez, no cita versículos, no oculta su interés. Sabe que el plan de Dios para el Mesías es reinar, pero sabe también que ese camino pasa por la cruz. Y aquí le ofrece un atajo. No necesitas sufrir, no necesitas ser traicionado, golpeado ni clavado. Puedes tenerlo todo, ahora mismo. Solo tienes que doblar la rodilla. ¿Y por qué Satanás tiene la audacia de hacer esta oferta? Porque, en cierto sentido, los reinos sí estaban bajo su influencia. La Biblia lo llama el príncipe de este mundo, Juan 12:31, y el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. Desde la caída del hombre ha ejercido dominio sobre sistemas corruptos, gobiernos injustos y corazones cegados. Pero Jesús no busca poder sin propósito, no busca gloria sin obediencia, y su respuesta lo deja claro. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Deuteronomio 6:13. Con estas palabras, Jesús corta toda negociación. No hay diálogo posible con quien intenta suplantar la gloria de Dios. Esta respuesta es más que una negativa, es una declaración teológica. El reino de Dios no viene por medio de pactos con las tinieblas, viene por medio de la cruz, del sacrificio, de la perfecta obediencia al Padre. Satanás no tiene nada más que ofrecer. Derrotado, se retira, pero no para siempre. Como dice Lucas 4:13, se apartó de él por un tiempo. La batalla apenas comenzaba. El tentador volvería, en otras formas, con otros rostros, a lo largo del ministerio de Jesús. Muchos piensan que, al final del desierto, terminó también la confrontación con el enemigo, pero eso no es cierto. El tentador se retiró, sí, pero solo por un tiempo, porque el enemigo no siempre se presenta con cuernos y fuego. A veces habla con voz cercana,
Usa palabras familiares, incluso puede hablar a través de quienes amamos. Un claro ejemplo está en Mateo 16:22. Jesús revela a sus discípulos que debe ir a Jerusalén, sufrir mucho y morir. Pedro, con la mejor intención humana, responde: «Señor, ten compasión de ti, esto nunca te acontecerá». Parecía una voz de cuidado, una súplica de amor. Pero Jesús responde con palabras que estremecen: «Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Jesús no llama Satanás a Pedro por odio. Discierne quién está detrás de esa sugerencia. El mismo tentador del desierto, ahora usando la preocupación humana como disfraz. Y eso nos enseña algo vital. El enemigo no descansa, cambia de estrategia, se adapta, sigue buscando desviar a Cristo de la cruz. Y en Judas encontró su vía más oscura. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, uno de los 12. Lucas 22:3. Ya no se trataba de una sugerencia, era posesión directa. El enemigo ya no susurraba desde fuera, ahora manipulaba desde dentro, desde el desierto hasta el Gólgota. Satanás actuó en las sombras, incitó a los líderes religiosos, movilizó multitudes, endureció corazones, creía que podía impedir la redención. Pero lo que no comprendía es que cada paso hacia la cruz no era un fracaso del plan divino, era su cumplimiento exacto. La cruz no era la derrota de Jesús, era la trampa que sellaría la derrota del enemigo. Lo que comenzó en el desierto, culminó en la cruz. El tentador no pudo hacer caer a Jesús con hambre, ni con manipulación, ni con promesas de gloria. Tampoco logró desviarlo a través de los labios de un discípulo, ni mediante la traición más amarga. Y en su ceguera creyó que la muerte sería su victoria definitiva, pero no entendió que al llevar a Jesús al Gólgota estaba sellando su propia condena. Cuando Cristo exclamó: «Consumado es», Juan 19:30, no solo terminaba un sufrimiento físico, declaraba en voz profética que el precio del pecado había sido pagado, que la muerte había sido vencida, que el infierno perdía su dominio. Pablo lo resume de forma magistral. Despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. El tentador fue derrotado, no por una legión de ángeles, no por una explosión de poder, sino por un acto de obediencia absoluta y amor incondicional. Y ahora esa victoria es también nuestra, porque el enemigo sigue activo, todavía susurra dudas, todavía distorsiona verdades, todavía ofrece caminos más fáciles, pero ya no lucha desde la victoria, sino desde la desesperación. Sabe que su final está escrito, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, y será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Entonces, ¿qué hacemos nosotros hoy? Recordamos que cada tentación que enfrentamos ya fue enfrentada y vencida por Cristo, que en cada duda podemos responder con la palabra, que en cada seducción podemos aferrarnos a la cruz, y que en cada momento de debilidad, su fuerza se perfecciona en nosotros. No necesitas ser perfecto, solo necesitas permanecer en él, porque el desierto no fue el fin, fue el comienzo, y la misma victoria que se selló entre arena y soledad puede sellarse también en tu corazón.